estamos en Torre-Arévalo, en Soria, es el pueblo natal de don Julián Sanz del Río, un importante filósofo y maestro, introdujo el krausismo en España y entonces desde Torre-Arévalo queremos reivindicar un poco su figura, ya que pensamos que es un gran desconocido a nivel nacional. Todo empezó porque desde pequeñas veíamos como mucha gente venía a preguntar por su casa natal y por él, y entonces decidimos un poco investigar toda su historia. Don Julián Sanz del Río fue un personaje pues muy importante desde el punto de vista educativo y cultural en la España del siglo XIX. Sobre todo porque fue el introductor del krausismo en España, que fue un poco el germen de lo que iba a ser un poco la libertad de pensamiento y sobre todo en el tema de la educación, ¿no? Él apostaba al final por una educación laica y más libre, más en contacto con la naturaleza y bueno, pues eso es lo que revolucionó un poco el panorama educativo y cultural en la España del siglo XIX. Pues la vida de Sanz del Río fue un poco dura, fue dura porque con 10 años quedó huérfano, entonces tuvo que ir caminando con una mochililla con los cagarraches hasta Córdoba. Allí le esperaba a su tío y ya su tío, como se dio cuenta que era un niño muy inteligente, pues le dio estudios y se esforzó para que pues eso, fuera para adelante. Entonces estudió en Córdoba, estudió en Granada y luego ya se instalaron en Illescas. Julián Sanz del Río iba a Madrid y fue abogado, pero se dio cuenta que la carrera de abogado no le llenaba, entonces empezó en la Universidad de Madrid. Y fue Sanz del Río, saliendo de un pueblecito pequeño de la provincia de Soria, de Torre-Arévalo, el que pues, viajó al extranjero en una época en la que prácticamente nadie salía de España, y hasta llegar a Alemania. Antes viajó a París, estuvo en los Países Bajos hasta conocer a un discípulo de Krauss, y ahí fue cuando descubrió pues, un poco el pensamiento krausista. Y renuncia a la cátedra de ampliación de la filosofía que se le concede en 1845 para seguir estudiando en el retiro de Illescas, haciendo pues, una vida de reflexión, de meditación, una vida muy austera y de paseos por el campo, de comunión con la naturaleza. Comprende que esta vía suya de profundizar en la idea de la reforma de la sociedad española a través de la filosofía, en contacto con un pequeño grupo de seguidores, es muy lenta. Y entonces sí decide incorporarse a su cátedra que ahora se llama Ampliación de la Filosofía y su Historia en la Universidad Central. A las clases no asistían solo los alumnos matriculados, sino que iban otros profesores y personas que estaban interesadas en las ideas de Sanz del Río. Tenía seguidores, entre ellos el que va a ser su más inmediato seguidor y continuador de su obra, Fernando de Castro, y figuras tan significadas posteriormente como serán Emilio Castelar, Nicolás Salmerón, que van a ser presidentes de la Primera República, Juan Uña, Segismundo Moret, Gumersindo de Azcárate o Francisco Giner de los Ríos. En la apertura del curso universitario en 1857-58 en la Universidad Central se le va a encargar la lección inaugural. Va a ser un hito en la historia de la filosofía española y un poco también en la historia de la educación. Sanz del Río va a hablar de el deber moral y científico que corresponde a la universidad. Se presenta en ese momento, es la presentación oficial o la puesta de largo del krausismo como un programa de transformación de la sociedad a través de la educación. En 1860, Sanz del Río va a publicar dos obras de Krause. Primero la metafísica y después
el ideal de la humanidad para la vida. No es una traducción literal de la obra de Krause, sino una versión o una adaptación a la realidad española del krausismo. Es una aplicación práctica de la filosofía a la vida, lo que ahora llamaríamos una filosofía de vida. Es una filosofía muy espiritualista, basada en la religión, pero sin abandonar la razón y la libertad, lo cual nos lleva hacia un cristianismo racional y hacia la libertad de cultos. La sociedad es un conjunto de individuos, es una concepción orgánica, pero también de grupos que deben cumplir pues, un deber tanto individual como social, y esos individuos deben de estar en constante perfeccionamiento hasta alcanzar el ideal. ¿Y cómo se alcanza ese ideal? Bueno, pues fundamentalmente a través de la educación. Y este énfasis en la educación es lo que va a tener tan gran trascendencia en España y lo que convierte al krausismo en la base de la renovación pedagógica de España. La humanidad se compone, siguiendo el mito neoplatónico, de dos mitades, ¿no? Los hombres y las mujeres. La femenina mitad, para que la sociedad alcance el ideal, tiene que progresar pues, al lado del hombre y colaborar con él, porque si no, uno de los problemas que se veían en España, el atraso secular, la influencia menos favorable de la Iglesia, venía en parte del lado de las mujeres, cuyas tasas de analfabetismo a mitad del siglo XIX o la segunda mitad del siglo XIX eran escandalosas, ¿no? Entonces hay un interés por educar a las mujeres, por dignificarlas. Todo suscitó pues, una serie de críticas a veces crueles y también de medidas punitivas. El ideal de la humanidad para la vida va a ser incluido en el índice de libros prohibidos por la Iglesia Católica en 1865. Y Sanz del Río va a ser sancionado en 1867 por negarse a prestar juramento de lealtad a la corona y a la Iglesia, como tenían que hacer los profesores en ese momento. Fue apartado de la cátedra junto a sus discípulos Fernando de Castro y Nicolás Salmerón, en lo que se llamó la primera cuestión universitaria. Cuando en septiembre de 1868 triunfa la Revolución Liberal Democrática, que se llama, también se conoce como la Gloriosa, estos profesores que habían sido apartados de sus cátedras van a ser repuestos y a Sanz del Río se le ofrece el rectorado de la Universidad de Madrid, de la Universidad Central, pero va a declinar por motivos de salud y va a tomar el testigo su más directo discípulo, el leonés Fernando de Castro. Un año después, el 12 de octubre de 1869, muere en Madrid Julián Sanz del Río a los 55 años, extenuado, más que por su intenso trabajo de siempre, por la barbarie del medio y de las instituciones, como dijo Giner de los Ríos. Fue enterrado en el Cementerio del Este, en Madrid, y en 1910 sus restos fueron trasladados a su ubicación actual en el Cementerio Civil, donde descansa junto a sus más directos discípulos, Fernando de Castro, Francisco Giner, Gumersindo de Azcárate, Manuel Bartolomé Cosío y Alberto Jiménez Frauz, algunos de ellos de la Institución Libre de Enseñanza, en una unión que trasciende la vida y significativamente va más allá de la muerte. Cuando se reinstaura la monarquía borbónica, en 1874, y de nuevo
se encarga el ministro Orobio, que había provocado la primera cuestión universitaria de las cuestiones de enseñanza, va a obligar a los profesores a no divulgar doctrinas contrarias al dogma católico, insiste, y a la monarquía constitucional. Y los seguidores de Sanz del Río se van a negar y van a ser expulsados de sus cátedras. Es la segunda cuestión universitaria. Es el germen de la institución libre de enseñanza, cuando estos profesores se unen para poder seguir ejerciendo la docencia y ofrecer al país una pedagogía que permitiera la reforma y la regeneración de una sociedad muy atrasada con respecto a lo que estaba ocurriendo en Europa en ese momento. La institución como tal nace en Madrid en octubre de 1876. Sanz del Río ya había muerto en 1869, pero no cabe duda de que es obra suya, es el fruto de Sanz del Río que van a regar con muy buenos resultados sus discípulos, fundamentalmente Francisco Giner de los Ríos. Don Julián Sanz del Río siempre ha sido un personaje muy relevante para la gente de Torrearévalo, de su pueblo, y a lo largo de la historia pues, han tenido lugar diferentes homenajes en torno a su figura. El primero pues, fue en torno al 1906, cuando los discípulos de don Julián Sanz del Río llegaron por aquí y junto con el ayuntamiento bueno, pues pusieron una placa en su honor en el ayuntamiento, y también pues, se celebró un pleno donde hicieron hijo predilecto a don Julián Sanz del Río. Posteriormente, en 1932, vino el ministro de la Instrucción Pública con un grupo de personalidades, la única vez que ha habido un ministro en este pueblo, y bueno, vino también el gobernador civil, y en esa comitiva que venía también a rendir un homenaje a don Julián Sanz del Río, pues destacar que venía también Federico García Lorca, ¿no? Eso lo sabemos por notas de prensa, por hemerotecas de esa fecha, y de hecho tenemos alguna foto, alguna imagen. Los años sucesivos, pues a través de la asociación cultural de aquí del pueblo, el ayuntamiento del pueblo también, etcétera, pues bueno, hemos hecho diferentes homenajes en diferentes momentos. En el 2014 se puso otra placa en honor a Sanz del Río y hubo diferentes actividades, hubo charlas, conferencias, etcétera, pues celebrando un poco el bicentenario del nacimiento de Julián Sanz del Río. Y bueno, en 2019 ya implicamos, digamos que salimos de Torrearévalo, implicamos a diferentes colectivos, Universidad de Valladolid, Ayuntamiento de Soria, Junta de Castilla y León, Diputación, etcétera. Bueno, pues, y el objetivo era dar a conocer la figura de Sanz del Río fuera de Torrearévalo. Hicimos la exposición de don Julián Sanz del Río y la página web, que por fin hay un sitio de referencia donde poder acudir si queremos conocer, si queremos ver un poco la vida, la bibliografía y toda la importancia de la obra de Sanz del Río, ¿no? Un soriano austero, fiel a sus principios, un ejemplo hoy en día de personalidad entera, recta, austera, que entendió la filosofía como una ética, como una estética y como una forma de vida para alcanzar un mundo mejor a través de la educación.